Buenas noches. Qué bueno verlos de nuevo. No pasó tanto tiempo. Mi reloj corporal aún no se acostumbró al nuevo uso horario, así que para mí es la medianoche. Sí, y la fiesta va a ser a la noche tarde. En esta sesión vamos a hablar de cómo cuestionar, la cultura del cuestionar. ¿En qué tenemos que creer? ¿Cuál es el entorno? ¿Cuáles son las oportunidades que hay que darles a los niños a través del hecho de cuestionar? ¿Qué es lo que está atrás de las preguntas que hacemos? Sé que me estoy interponiendo entre ustedes y la barra y los drinks, así que bueno, voy a tratar de terminar a horaria. El cuestionar es una actividad muy práctica. Trabajar con las escuelas tiene que ver con trabajar estrechamente con los docentes y las habilidades y técnicas de cuestionamiento y el modelamiento del cuestionamiento de las preguntas con los alumnos. La idea es no pasarnos respondiendo preguntas durante los próximos 40 minutos, sino ver qué es lo que subyace a las preguntas que hacemos. En qué necesitamos creer para que nuestras preguntas sean lo más eficaces y efectivas posibles. Sí, ya lo saben, tenemos unos segundos. ¿Qué vemos? Hablen con la persona que está sentada junto. 3, 2, 1. Excelente. La pregunta que yo les hice era, ¿qué ven? Cuando uno ve eso, probablemente van a pensar en ver algo. Quizás la persona que estaba sentada con ustedes vio algo diferente. Hablaron de las ideas y parecería haber un rumor de ¡ah! Y la gente empieza a girar la cabeza. Cuanto más vemos y cuanto más exploramos ese lenguaje, más lo pensamos y más creamos comprensión. ¿Qué es lo que subyace al hecho de hacer preguntas? Es la idea de que estamos tratando de explorar. Todos vemos cosas de manera ligeramente diferente. Yo digo las mismas palabras a todos ustedes, pero están aquí y ven algo ligeramente diferente, lo interpretamos de manera diferente. Tenemos muchas experiencias diferentes en nuestras vidas, pero cuando escuchamos algo es como una lente que nos permite ver las cosas de manera diferente. Voy a pedirles que hablen con la persona que está al lado de ustedes y que compartan su perspectiva de por qué es importante hacer preguntas. Quizás tengan una experiencia diferente de la persona con la que están sentadas. Quizás enseñan en una escuela diferente o chicos de distintas edades. Entonces, ¿por qué es importante hacer preguntas? 2 minutos para hablar con la persona que está a su lado sobre el hecho de hacer preguntas en su práctica docente. ¿Por qué es importante hacer preguntas? Esa conversación que acaban de tener sobre hacer preguntas, digamos, es una idea que quiero que retengan en mente, digamos, tengan esas ideas en mente a lo largo de la sesión. Hagan conexiones respecto de las ideas que ustedes tienen sobre hacer preguntas ahora y lo que vamos a mencionar en la sesión. Quiero hacer una diferenciación. Yo les pregunté aquí por qué hacer preguntas o cuestionar era importante. Y habrán observado que es hacer preguntas. Cuestionar, no hacer preguntas. Hay una diferencia en inglés entre question y questioning. Preguntas es lo que decimos. ¿Por qué una pregunta es importante? ¿Qué vemos? Eso es lo que decimos. Ahora, cuestionar es un proceso, una habilidad. Es algo que podemos desarrollar, en lo que podemos trabajar. Es algo que pueden desarrollar y en lo que pueden trabajar nuestros alumnos. Entonces, no solo responder preguntas, sino también hacerlas. Es una habilidad que podemos desarrollar, que nunca terminamos de dominar. Podemos seguir mejorando, podemos seguir encontrando nuevas formas, podemos seguir sorprendiéndonos a través del cuestionamiento. Y es un proceso.
Es un paso, es un aprendizaje paso a paso. El cuestionamiento puede llevar a los niños a través de distintos pasos de pensamiento. Puede empezar de manera sencilla y tornarse más complejo. Puede empezar en la superficie e ir más en profundidad. Puede empezar en la profundidad e ir hacia la superficie. Uno puede jugar con el cuestionamiento. El cuestionamiento es un proceso y un ciclo, pero quiero que piensen en esta idea de las preguntas en sí. Las preguntas constituyen una parte muy importante de lo que hacemos como docentes. A veces ni siquiera somos conscientes de que estamos haciendo preguntas. ¿Cuál les parece que es el número promedio de preguntas que hace un docente por día? Ahí ya nos estamos metiendo específicos, ¿no? Muchas preguntas sería la respuesta. Hacemos alrededor de 400 preguntas por día. En realidad dice más de 400. 400. Son muchas, ¿no? Si uno tuviera, digamos, o pudiera todas esas preguntas en la clase y al principio de la clase las hiciéramos todas juntas, el cuestionamiento insumiría 1/3 de la clase. Dedicamos 1/3 de nuestro tiempo a cuestionar. Si espaciamos las preguntas de manera equitativa durante el día, hacemos una pregunta más o menos cada 43 segundos. En nuestras carreras vamos a hacer más de 1 millón de preguntas. Si bien alguien me dijo una vez, yo hice una pregunta y la repito 1 millón de veces, eso en realidad me parece que fueran muchas, ¿no? Entonces, cuando nos centramos en las preguntas, nos lleva en el camino incorrecto, porque esas preguntas implican distintas cosas. Por ejemplo, ¿tenés un lápiz? Eso es una pregunta. Preguntas rápidas que podemos disparar. Y puede sonar como que estoy siendo molesto, pero preguntas como, por ejemplo, ¿tenés el lápiz? ¿Hiciste la tarea? Dado que no están vinculadas con el aprendizaje, no son parte de nuestro proceso de cuestionamiento cuando pensamos en el aprendizaje por diseño. Si queremos deliberadamente mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y quiero diseñar las preguntas para lograr el mejor efecto y el mejor aprendizaje, cuando yo planifico mis preguntas en profundidad, no incluyo preguntas como, por ejemplo, ¿tenés el lápiz? Porque eso es una cuestión de procedimiento, es algo que uno necesita para responder, para escribir la respuesta, pero no contribuye al aprendizaje. Cuando hablamos de planificar preguntas efectivas, estamos hablando de cuestionar qué es lo que genera el aprendizaje o lo trae a la luz. Hay otra diferenciación allí, diferenciación entre preguntas y cuestionamiento, y una diferenciación entre cuestionar para aprender y hacer preguntas. Cuando nos centramos en las preguntas, puede haber un peligro allí. El mayor peligro cuando nos focalizamos en las preguntas en sí es que con frecuencia ya sabemos cuál va a ser la respuesta que buscamos, incluso antes de hacer la pregunta. En el 90% de los casos o más, ya sabemos la respuesta que buscamos. Y el peligro con esto es que el cuestionamiento se transforma en una especie de juego. Adivina qué tengo en mente. ¿Cuál es la capital de Escocia? No, sí, muy bien. Y vamos rebotando hasta que alguien dice la respuesta correcta. La cuestión es entonces, ¿cuánto de eso contribuye al aprendizaje? Cuando yo hago una pregunta como esa, ¿cuál es la capital de Escocia? ¿Cuánto tiempo les parece que en promedio necesitan los alumnos para pensar una respuesta antes de que yo acepte la primera respuesta? 0,8 segundos. Menos de 1 segundo de tiempo de reflexión antes de que un alumno diga una respuesta y yo la haya aceptado, que un alumno levante la mano o, lo que suele suceder, que el docente responda él mismo la pregunta antes de darle tiempo a los chicos de responder. Y eso es un promedio, o sea que a veces es menos tiempo que eso. Y a veces es menos tiempo porque en ocasiones estamos promediando la pregunta
Los chicos ya saben que voy a preguntar porque hemos estado hablando de capitales o de Escocia. Y en el medio de la pregunta el chico levanta la mano y dice Edimburgo. Y hay otro que dice, pero yo ni siquiera llegué a escuchar la pregunta. Es muy difícil lograr la atención de esos chicos. Entonces no le damos mucho tiempo para pensar. Y si no tienen tiempo para pensar, ¿cuánto tiempo les parece que en promedio el chico va a demorar en dar la respuesta? Un poquito más de un segundo. Y si lo pensamos, ¿cuál es la capital de Escocia? Edimburgo. No se necesita mucho tiempo para decir Edimburgo. Si recuerdan, la última sesión yo hablaba del poder del lenguaje de aprendizaje. El hecho de que los chicos puedan hablar los empodera. Si solamente tienen un segundo para pensar y un segundo para hablar, eso no es mucho empoderamiento, que digamos. Los alumnos han perfeccionado qué hacer durante este proceso de cuestionamiento, entre comillas, en la clase. Los que saben la respuesta, el estudiante A, en el ejemplo que les daba antes, levantan la mano, simplemente lo dicen en voz alta y lo hacen a tiempo para recibir aprobación. Los que dicen no tengo tiempo para pensarlo y no sé la respuesta, han perfeccionado la cara esa de no me importa nada. No es un no me importa nada activo, no es una falta de interés activa, porque tampoco quieren mostrar que no están escuchando porque el docente se va a dar cuenta, pero tampoco están escuchando. De manera tal que se sientan así, con cara de nada. Estoy aquí, estoy escuchando, pero no me preguntes. Han perfeccionado ese método, esa falta de interés. Digamos, optar por no participar de cuestionamiento es una realidad para los chicos, porque ya saben cómo viene el juego, cómo viene la cosa. Si tengo la respuesta en la cabeza, me aprueban. Y si no tengo la respuesta, me la vas a dar de todas maneras. Entonces, y esto nos lleva de nuevo a la pregunta que les hice antes. ¿Cómo podemos ayudar a los alumnos a comprender el mundo de ahí, a ser educandos independientes y prepararlos para el mundo? El cuestionamiento es una gran forma de lograrlo. Cuando el cuestionamiento es efectivo, ayuda a los alumnos a desarrollar resiliencia, a cuestionar, a luchar, a desarrollar estrategias y técnicas para mejorar su aprendizaje y también desarrolla su lenguaje. Pero tenemos que darles el espacio para que lo hagan y también la oportunidad de hacerlo. Queremos alentar el pensamiento a través del cuestionamiento. Queremos respaldar el hecho de que crean que pueden luchar y que está bien responder y equivocarse al responder, en tanto uno pruebe de nuevo. Y necesitamos un lenguaje para poder responder nuestras preguntas. Quiero destacar algo con esta idea del cuestionamiento y no sé si pasa lo mismo en la Argentina o no, pero ciertamente sí pasa en Reino Unido, Estados Unidos y gran parte de Europa. Las preguntas abiertas tienden a pensarse que son buenas y que las preguntas cerradas son malas. Hay que hacer preguntas abiertas y no preguntas cerradas. Es una absoluta estupidez. Si alguien les dice eso, díganles que está equivocado y sáquenlos de la sala. Y digo eso porque seguramente va a haber líderes, directores, inspectores que vienen a las clases con un anotador, escuchan y esperan las preguntas. ¿Una pregunta cerrada? ¿Pregunta cerrada? ¿Pregunta cerrada? No, esto toma mal. Uno no puede decir que es una pregunta abierta o cerrada hasta tanto uno vea qué hace el docente con la respuesta a esa pregunta. Y con eso, a eso me refiero con la creencia en el cuestionamiento, porque en sí la pregunta en sí no importa, uno puede ignorar la pregunta. De hecho, no hay preguntas mágicas, no hay preguntas perfectas que hagan mágicamente que los alumnos piensen, solamente hay preguntas. Es la intención que subyace a la pregunta lo que es importante. Y a eso me refiero cuando hablo de cuestionar, cuando uno hace la pregunta en primer término, ¿qué es lo que espera recibir? ¿Qué es lo que espera obtener? Y cuando el alumno responde, ¿qué va a hacer uno con esa respuesta? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Esa intención es lo que hace que nuestro cuestionamiento sea más efectivo. Cuando uno recibe la respuesta, ¿qué espera hacer como siguiente paso?
Y el buen cuestionamiento tiene que ver con impulsar, con empujar las capacidades de los alumnos, digamos, lograr impulsar cómo creen ellos en sí mismos. Cuestionar, en mi opinión, es la herramienta más poderosa que tenemos en la clase. Está bien utilizada, pero subutilizada con respecto de su pleno potencial. Tengo muchas anécdotas. Yo estaba, por ejemplo, en un pub con algunos amigos, una de esas noches, cuando un amigo anunció que sabía cómo se entrenaban los elefantes. Dijimos, bueno, qué bárbaro. Alguien se interesó mucho en el tema de cómo entrenaban los elefantes y dijo, ¿qué pasa? Cuando hay un elefante es pequeñito, uno le ata una soga a la pata. Esa soga está unida a un poste de madera en la tierra. El elefante bebé puede caminar, pero cuando la soga se estira, siente el tirón en la pierna, se detiene y vuelve para atrás. Lo mismo si va en otra dirección. Va a llegar un momento en que la soga va a pegar un tirón. A medida que el elefante crece, la soga que se le coloca alrededor de la pata es más fuerte, es más fuerte y está unida a un poste en la tierra. Sigue cada vez tratando de caminar y siente el tirón. Para el momento en que se transforma en un elefante adulto, la soga se reemplaza con una cadena. La cadena va alrededor de la pata y está unida a un poste de concreto que está permanentemente en el suelo. El elefante puede caminar, pero siente el tirón en la pata, se detiene y vuelve hacia atrás. Estábamos en el pub y nos fascinaba lo que nos estaba contando este amigo. Y dijo, pero lo que es interesante respecto de lo que le conté es que un elefante adulto rápidamente, con un tirón de la pata, puede romper la cadena y llevarse consigo el poste, pero no lo hace. Y no lo hace porque se pasó toda la vida aprendiendo que cuando siente el tirón en la pata se detiene, abandona y vuelve hacia atrás. Y no piensa en cuestionar eso. El elefante adulto, grandote como es, está atado a un poste en el piso porque ese tirón le recuerda que se tiene que detener, abandonar el intento y volver hacia atrás. Me pareció que era una metáfora muy interesante para nosotros y nuestro aprendizaje, ¿no? Piensen en ustedes, piensen en los alumnos. El tirón no es una cadena en la pierna en este caso, pero uno siente ese tirón en el cerebro. Cuando algo se torna difícil, es mejor que me detenga, abandone y vaya hacia atrás. Nosotros hemos creado nuestras propias cadenas. ¿Cuántos de ustedes han dicho alguna vez, estoy perdido, ¿sí? Soy un desastre, no puedo cantar, soy malísimo para las matemáticas? Las maestras de matemáticas levantan todas la mano. Creamos estas cadenas, nos creamos esas cadenas. Entonces, cuando nos metemos en una situación que es difícil, sentimos ese tirón en la pierna, nos detenemos, abandonamos y volvemos hacia atrás. Y lo mismo pasa con los niños. Yo estuve hace algunos años en una reunión entre padres y maestros. Había un chico que no había estado teniendo un buen año, no tenía muy buenas notas en inglés. Estábamos hablando de eso en la reunión y el papá le dijo al hijo, no te preocupes, yo también era malo para el inglés. ¿Qué mensaje le estaba transmitiendo al hijo? Yo fui terrible con el inglés, así que vos no tenés probabilidades. Mi papá, mi abuelo, todos también eran muy malos para aprender inglés, así que estás condenado a ser un desastre aprendiendo inglés. Y vos sos el siguiente en la línea. No tenés escapatoria. Creamos estas cadenas y a veces, quizás en forma inadvertida, lo hacemos con nuestros alumnos también, especialmente a través del cuestionamiento. A mí me gusta esta metáfora del aprendizaje. Hay dos caminos. Con frecuencia, el cuestionamiento lleva a los alumnos por este camino que está aquí, el de la izquierda. ¿Cuál es la capital de Escocia? Entonces, si uno sabe la respuesta, levanta la mano y lo dice. Y si no sabe la respuesta, evita la pregunta. Fácil. Es un camino sencillo, el camino fácil. El cuestionamiento debe alentar a los alumnos a tomar este camino más difícil, más complejo, más desafiante. Esta es una metáfora, pero si fuera real, si nos fuéramos a dar una vuelta, a caminar, podríamos tomar el camino de la izquierda, fácil, agradable, un paseo, dentro de la zona de confort.
Pero es cuando tomamos el camino de la derecha que empieza la aventura. En esa aventura uno necesita estrategias. ¿Qué pasa si me pierdo? ¿Qué pasa si me doblo el pie? ¿Puede haber algún peligro? ¿Qué podría salir mal? ¿Voy a tener que solucionar algún problema? Cuando uno llega al final del recorrido, ¿cuál de los dos caminos es el que va a recordar más? Seguramente va a recordar el que le planteó desafíos, porque el camino fácil, todos los caminos fáciles son iguales y todas las secciones del camino son parecidas, no la vamos a recordar. Entonces, parte del cuestionamiento implica hacer que los alumnos tomen el camino de la derecha, generar desafíos, no aceptar la primera respuesta fácil que se nos ocurre, cuestionar, hacerlos preguntar, repreguntar sus ideas. Nuestra tarea no debería ser ayudarles a tener la respuesta correcta. Nuestra tarea tiene que ser ponerles dificultades en el camino. De eso se trata, o para eso es el buen cuestionamiento, crear obstáculos que tengan que superar, porque entonces hay que pensar. Uno no hace con la primera pregunta que formula, lo hace con la respuesta a la primera pregunta que formula. Cuando empecé en docencia, hace unos 20 y pico de años, tenía un mentor. Se llamaba Jim. Jim estaba a poco de jubilarse. Se conocía todos los trucos y a él le parecía que su legado era enseñarme todos los trucos. Los viernes a la tarde los mandábamos a hacer a los chicos algo tranquilo, pero después tomarnos una cervecita, ¿no? Esas eran unas otras épocas. Jim, de hecho, sigo utilizando esto. Él me dijo: no importa lo que vayas a hacer en la escuela y por dónde camines, te lleva un papel en la mano, porque eso hace parecer que estás ocupado. Al día siguiente dije, bueno, voy a probar, voy a caminar por el pasillo, y llevaba el papelito y nadie me interrumpía porque pensaba que estaba ocupado. Yo les decía que estaba ocupado. Es una estrategia y funciona. Jim vino un día a observar la clase. Yo estaba dando una clase de matemática de quinto grado. Y al terminar la clase me dio este feedback. ¿Con qué frecuencia nuestra enseñanza se interpone con el aprendizaje de los alumnos? Y me ha quedado esto desde entonces. Es una pregunta que me sigue rondando. Al principio no entendí lo que me quería decir. Me llevó un tiempito darme cuenta. Pero yo estaba ahí enseñando matemática, quinto grado. Estaban dos chicos sentados en el frente y estaban encontrando dificultad. Y uno sabe lo que pasa, ¿sí? Uno está en la clase enseñando y ve que hay dos chicos que le resulta difícil, empiezan a mirar lo que está haciendo el otro, ¿no? Digamos, empiezan a hacer ruido, a charlar, y sacan la calculadora, la regla. Yo los veía desde un costado, cómo luchaban con el ejercicio, y de ahí yo pensaba, son dos chicos que estaban teniendo dificultad. Eso no es posible. Ahí voy al rescate. Me pongo el traje de Superman, pantalones rojos y vuelo al rescate. Me paro delante de los chicos. Chicos, ¿qué les pasa? ¿Cuál es el problema acá? Estamos trabados, no nos sale este ejercicio. No, no hay problema. Hagan esto y esto y esto. Y ahí está, ya está. ¿Ves? Ya tienen la respuesta. Ay, gracias, profesor. Y me vuelo. ¿Sí? Me siento bárbaro porque soy el Superman que lo salvé. Y Jim me dijo, ¿con qué frecuencia nuestra enseñanza se interpone en su aprendizaje? Y eso me hizo un clic. Esos chicos estaban tratando de resolver, estaban hablándolo, estaban buscándole la vuelta al problema. Yo lo que hice al meterme fue dejar, o digamos, interrumpir el proceso de pensamiento. Les saqué la oportunidad de aprendizaje y les di la respuesta. Y de allí en más, Jim me dijo, no te concentres en la respuesta, concéntrate en el proceso para llegar a la respuesta, porque hay mucho más poder en eso. Ellos van a llegar a la respuesta ellos mismos si nos focalizamos en el proceso. Lo que yo le dije a esos chicos era, en realidad, que la próxima vez que encontraran una dificultad, que estuvieran luchando con algo, que algo les resultara difícil, se detuvieran, abandonaran y que Superman vendría a rescatarlos.
la siguiente vez que tuvieran una dificultad en una clase? ¿Qué iban a hacer? Nada, abandonar. En cambio de eso, yo debería utilizar mi cuestionamiento para centrarme en ese proceso de aprendizaje. Hubiera sido mejor acercarme a los chicos y decirles, chicos, ¿dónde está la dificultad? ¿Qué les pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que hace que esto sea difícil? ¿Hicieron algo así antes? ¿Qué hicieron en ese caso? ¿Qué probaron de hacer hasta ahora? ¿Qué más podrían probar de hacer? ¿Hay algo que no se les haya ocurrido? ¿Quién más los puede ayudar? Todo ese tipo de preguntas se centran en el proceso. El poder del proceso radica en el cuestionamiento que utilizo para asegurarme de llevarlos de nuevo a su propio pensamiento y no llevarlos a la respuesta. Lo que hago típicamente con esos alumnos es hacerles preguntas como estas, alejarme y volver 2 minutos después y ver cómo les está yendo ahora. Sí, probamos esto y probamos aquello. ¿Les resultó? ¿No les resultó? ¿Qué harían en cambio? ¿Qué es aquello que aún no han probado? ¿Hay alguien más al que esto le esté resultando difícil? Mi cuestionamiento mantiene el foco puesto en la lucha. No eliminen la lucha, sino que hay que abrazar la dificultad. Uno necesita la dificultad para aprender, pero con frecuencia, con mucha frecuencia, nuestro cuestionamiento se centra en la respuesta. Esta es la secuencia de feedback que solemos ver en el caso del cuestionamiento. IRE en inglés. I de iniciar, ¿cuál es la capital de Escocia? Escuchamos la respuesta, Edimburgo, y evaluamos. Bien hecho. IRE, iniciar, responder, evaluar. No hay nada malo con las preguntas allí. Volvamos a la cuestión esta de la intención subyacente. Cuando hago la pregunta, ¿cuál es la capital de Escocia?, ¿qué es lo que intento hacer con la respuesta que me den? Porque si es simplemente decirles, bien hecho, yo cierro la etapa de preguntas. Ya hice una pregunta cerrada. No es la pregunta en sí la que fue cerrada, fue mi respuesta a la respuesta lo que la cerró. Porque es lo que evaluamos. Entonces, lo que tenemos que cambiar es a E de evaluar a explorar. Hacer que mi intención sea que cuando el chico responda, yo le haga otra pregunta para seguir explorando, para ir más en profundidad, para buscar más, para compartir una opinión. ¿Cuál es la capital de Escocia? Edimburgo. ¿Cómo sabes? ¿Alguien pensó que era otra ciudad? ¿Por qué pensaron que era otra la capital? ¿Qué es lo que hace que una ciudad sea la capital? ¿O qué hace en este caso Edimburgo la capital? Hacer eso necesita de preparación, planificación, diseño. No podemos pensar en preguntas como esas en el momento. Hay que pensarlas de antemano. El mejor consejo que recibí para mejorar mi cuestionamiento es pensar antes de la clase qué pregunta voy a hacer. Y cuando sé la pregunta, yo conozco a mis alumnos. ¿Qué probablemente me digan o que probablemente me respondan a eso? Y cuando me imagino esa situación, puedo planificar la siguiente pregunta. En realidad es bastante sencillo. Cual sea la pregunta que hago, cuando recibo la respuesta, planifico qué es lo que voy a hacer después. Les voy a dar una tarea ahora. Les voy a dar la elección de 3 cosas. Todo lo que quiero saber es cuál preferirían tener y por qué. ¿Son todas cosas mágicas? ¿Cuál preferirían tener? ¿Preferirían tener una caja mágica de chocolates que nunca se acabe? Si es que no se los comieron, ¿preferirían tener una alfombra mágica que nos lleve a cualquier lado? ¿O preferirían tener un sapo mágico, una rana mágica que pueda cantar canciones? Hablen con la persona que tienen al lado. Levanten la mano. ¿Quién eligió la caja de chocolates? Algunos. ¿Quién eligió la alfombra? Bueno. Van a ser vendedores de alfombras en Buenos Aires. ¿Y quién eligió el sapo o la rana? La rana, en realidad. Bueno, pensemos en la alfombra. La primera pregunta, olvidémonos de si es abierta o cerrada, no importa, es una pregunta.
Uno tomó la decisión, pero ahora tenemos la respuesta. La mayor parte eligió la alfombra mágica. Vamos a trabajar sobre esa base. Entonces, ¿cómo podemos explorar? En lugar de decir bien hecho, eligieron la alfombra. Uno podría explorar. Lo que me interesa, esto los voy a llevar por este camino de la derecha y no por el de la izquierda. Les voy a pedir que me digan, cuando eligieron la alfombra, ¿cuántos de ustedes supusieron que podían elegir a dónde iba esa alfombra? ¿Qué pasa si elige la alfombra en lugar de ustedes? ¿Aún así elegirían la alfombra mágica? Es un desafío sencillo para explorar el pensamiento. ¿Cuántos de ustedes, cuando eligieron la alfombra, supusieron que era un viaje de vuelta? Digamos, que era de ida y vuelta el viaje en la alfombra mágica. ¿Qué pasa si es de ida solamente y elige la alfombra donde los lleva y no tienen opción de volver? Podemos todo el tiempo cuestionar el pensamiento de los chicos. Fíjense en las brechas, en los agujeros, en lo que responden y creen. Desafíos sencillos. Elijan alguna de las otras. Podemos hacer la alfombra si quieren, pero si no, si hicieran esto con sus alumnos, ¿cuáles podrían ser los supuestos de los chicos y cómo ustedes los cuestionarían? Piensen en pares, ¿cómo cuestionarían el pensamiento? 3, 2, 1. Bueno, podemos cuestionarlo al revés también. La mayoría de ustedes eligieron la alfombra. ¿Qué pasa con los que no eligieron los bombones y la rana? ¿Cuántos de ustedes decidieron no voy a elegir los chocolates porque eso no es demasiada tentación y porque no es nada sano? Pero estos son chocolates mágicos. Bombones, o sea, cada vez que se comen una pierden peso y hace que... Ahora no, claro, todos lo quieren. ¿Dónde los consigo? Podemos desafiar cada una de las elecciones, pero también las cosas que decimos no aceptar o elegir. Eso nos da la oportunidad. Cuando nos hacemos una pregunta y recibimos una respuesta, la oportunidad es qué hacemos como próximo paso, en qué nos concentramos. Y eso puede pasar también con esto. Como ya dijimos, no nos interesan las respuestas. No quiero saber la respuesta a esto. No quiero saber cuál es la respuesta, pero lo que sí me interesa es la persona que está al lado de ustedes. ¿Cómo lo resolverían? ¿Cómo lo abordarían? ¿Qué harían para resolverlo? 3, 2, 1, alto. No se preocupen, les voy a preguntar el resultado. Pero cuando pienso en esta pregunta del cuestionarse, pienso más en el proceso que en la respuesta. Cuando nos concentramos en el proceso, los alumnos pueden estar más dispuestos a compartir. Yo lo haría de esta forma. ¿Alguien más lo hizo así? Sí, nosotros. ¿Alguien lo hizo de manera diferente? Nosotros. Bueno, ¿qué hicieron? Lo hicimos distinto de aquello. Bueno, entonces así tenemos 3 maneras distintas de hacer lo mismo. Elegimos uno y la probamos. Ahora probamos una distinta. ¿Tuvieron la misma respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué no? Lo que enseñamos a los chicos es el proceso del aprendizaje y luego los involucramos en distintos pensamientos en lo que es el lenguaje en sí en lugar de conocer la respuesta. Porque, por supuesto, la respuesta da un tiempo de exposición muy corto. Cuando pensamos en mejorar el cuestionar esa habilidad, la pregunta clave a formularse es ¿por qué me hago esta pregunta? En primer lugar, ¿por qué? Sabemos que hacemos la pregunta y lo próximo a preguntarnos es ¿qué haría con la respuesta cuando la consiga? ¿Voy a decir bien hecho y ahí me paro? ¿O voy a pensar en algo más? Voy a explorar en lugar de evaluar. Hablamos de estos dos caminos y el cuestionamiento ahí es llevar a los alumnos por uno de esos caminos. Lo que notamos es cuando ponemos obstáculos a lo largo del camino, los alumnos tenemos respuestas, pero no podría ser otra cosa.
Lo que ellos empiezan a hacer es prepararse para que ustedes les hagan esa pregunta. Si yo digo, ¿cuál es la respuesta a esto? Decimos, no te voy a contar, no te voy a decir a vos. Luego damos respuesta y después, sabía que ibas a preguntar eso. Y te dan una distinta. Las preguntas en sí mismas son menos importantes que el proceso, pero es muy útil pensar en las preguntas que ustedes formularon, porque cuando formula las preguntas nos ayuda a definir qué es lo que hacemos con la respuesta. Pero no se enganchen con la pregunta en sí misma. ¿Se acuerdan? Antes les pregunté cuál es el distinto del grupo, el que sacarían del grupo. ¿Esa es una pregunta cerrada o abierta? Pareciera cerrada, ¿no? ¿Cuál es el distinto? Bueno, entramos a la sala y decimos, es una pregunta cerrada. Pero en cuanto recibimos una pregunta y decimos, ¿el amarillo? No. ¿Podría haber sido otra cosa? ¿Podría ser otra cosa? Y ahora ha cambiado. Esa misma pregunta se ha convertido en una pregunta abierta, porque esa es la intención de qué es lo que hacemos como próximo paso. Buen cuestionamiento más resiliencia. Pequeños desafíos que los alumnos tienen que sortear una y otra vez. Los pequeños desafíos son aquellos con los que aprendo a vivir. Esto no nos dan respuestas simples y fáciles una y otra vez. No vamos a aceptar la primera respuesta simple que surja. Desapareció y volvió. La pantalla mágica. Enseña a los alumnos a crear esta especie de dureza mental. Y esto se logra desarrollando estrategias. Aunque algo haya sonado difícil, el teléfono no funcionaba, va a volver a funcionar. Bueno, vamos a usar una estrategia diferente para probarlo, un abordaje distinto. Y el cuestionarse puede ser la base de eso. Vamos a mirar ahora esto, vamos a ver. ¿Qué es esto? Un círculo, gracias. ¿Qué más podría ser? Una mesa, el sol. ¿Qué más podría ser? ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? 30 segundos con la persona a su lado. Piensen en 3 cosas más que podría ser esto. Miren alrededor de la sala para inspirarse. Juntos propongan 2 cosas más. Les voy a dar una palabra al azar, la primera palabra que venga a mi cabeza, que surja. Playa. Piensen en la playa. Piensen 2 cosas más que podría ser esto. And 3, 2, 3, 2, 1. Un par de puntos. Si hablamos del cuestionarse, también tenemos que tener una idea de estrategias. Hicimos 2 cosas allí. El cuestionar, que era, ¿qué es esto? Eso no es una pregunta mágica, tampoco una pregunta inteligente. ¿Qué es esto? No estoy preparado para escribir un libro sobre eso. Pero mi intención, cuando obtuve la primera respuesta, es un círculo.
¿cómo vamos a...? No, la pregunta siguiente es, ¿qué otra cosa puede ser? Y cada cosa que ustedes dijeron, después de eso mi pregunta siguiente sería, ¿qué otra cosa puede ser? Porque mi intención es hacerlos pensar y repensar y repensar. Y luego cuando empezamos y se quedan trabados y se quedan sin ideas y ya no están más creativos, pues son las 7 de la tarde, les presento algunas otras estrategias. Hablen con la persona de al lado y traten de tener más ideas. Miren alrededor de la sala para inspirarse. Piensen en la playa, más ideas. Y así pueden seguir pensando y pensando. Al cuestionarse y las estrategias, además, nos van a ayudar en ese desafío. Y nos ayudan a superar esa resiliencia, la lucha y la dificultad. Así que si tuviera que resumir mejorando nuestras habilidades de cuestionamiento en el proceso, cuestionarse, primero es conocer su intención. ¿Para qué estoy haciendo la pregunta en primer lugar? Segundo, escuchen la respuesta para poder así responder. La respuesta es clave. Planifiquen sus respuestas. Una técnica muy simple es, si pensamos en hacer una pregunta, como ¿qué es esto?, predigan la respuesta, un círculo, y luego piensen, ¿qué es lo que voy a preguntar luego? ¿Qué otra cosa puede ser? Si quieren mejorar la técnica de cuestionamiento, vale la pena hacer algunas preguntas con las que podemos empezar y volver a ellas. Nos vamos a concentrar en esa parte de planificación. Eso es aprender a través del diseño. No escriban todo eso, no, pero vamos a pensar cuando lo obtenga una respuesta, qué es lo que voy a decir como en próximo lugar. Vamos a mejorar el cuestionarse. Es muy fácil. Por ejemplo, ¿cuál es la intención de, bueno, qué vamos a hacer el lunes? ¿Cómo va a ser el cuestionamiento? Voy a poner un fin aquí, pero quisiera darles un mensaje. Creo que ella quiere darles un mensaje antes de que todos se vayan. Muchas gracias.